Baruch Hashem para todos nuestros queridos amigos y hermanos que se encuentran conectados, están ahí en línea. Agradecer al Creador, a Ribono Shel Olam, por la tefilá, por este momento de plegaria que hemos podido desarrollar, que hemos podido hacer, que hemos podido compartir. Y por supuesto, no podemos retirarnos sin antes tomarnos o probar algo del banquete, de ese banquete especial que encontramos nosotros precisamente, servido en la mesa, en el shulchan, la mesa, en el shulchan, esa mesa que está servida, no podemos nosotros retirarnos sin antes probar del banquete. Y ese banquete es la Torá, esa comida deliciosa, esa comida agradable es la Torah. Así que no podemos retirarnos sin antes comer de ese banquete, probar de ese banquete que el Eterno nos da y que es su bendita Torah, su bendita Dabar. Bueno, hace un momento, después de leer la primera aliyá, de hacer la lectura de la primera aliyá, cuando leíamos precisamente en el inicio, en el verso 1 y el verso 2, la bendita Torá nos dice, Moshe convocó, y lo leo, ya lo habíamos leído, pero lo leo para que eh, hagamos énfasis en algo que está resaltando el inicio de esta parasha y que nuestra hermana Silvia hace un momento también compartía o comentaba con nosotros. Y es, miren bien lo que dice la Torah. Como Moshe convocó a toda la comunidad israelita, les dijo, estas son las cosas que Hashem ordenó hacer, que en 6 días se haga el trabajo y el séptimo día sea sagrado para ustedes. El Shabbat, día de reposo absoluto en honor de Hashem. Quien hiciese en este día algún trabajo será condenado. Será condenado quien haga en ese día algún tipo de trabajo, ¿verdad? Bueno, esas son las palabras del verso 1 y el verso 2 con las que inicia precisamente esta parashá. La parashá que lleva por nombre, ¿cómo se llama la parashá? Vayagel, ¿verdad? Vayagel, que es convocar. Vayagel, convocar. Bueno, la parashá, esta parashá, eh, cuenta, narra que al día siguiente de que Moshe bajara del monte Sinaí, al día siguiente de que Moshe bajara del Shamaim, bajara del cielo, y decimos bajara del cielo porque sabemos que toda la gloria había rodeado el monte Sinaí. Por lo tanto, la gloria el cielo, el Shamaim, había descendido al monte Sinaí y Moshe había entrado al cielo. Moshe había entrado a esa gloria majestuosa que se había manifestado y había rodeado todo el monte Sinaí, había tomado todo el monte Sinaí. Así que al día siguiente de que Moshe bajara del Shamaim, entonces Moshe él congregó al pueblo de Israel y Moshe le ordena al pueblo de Israel la misbat del Shabbat. Le ordenó la misbat del Shabbat. Pero algo interesante, mis queridos Javerín, es que desde Génesis, desde Bereshit, ya la Torá nos está hablando del Shabbat. Desde la creación, desde los días de la creación, ya la Torá, la bendita Torá, la Torá Kedushá, nos está hablando de el Shabbat. Por lo tanto, los descendientes de Adán Harishon, los descendientes de Adán Harishon, del primer hombre, el primer Adán,
desde allí ya ellos sabían, tenían conocimiento, tenían conciencia del Shabbat. Abraham vino, Isaac, Jacob, todos ellos ya tenían conciencia del Shabbat. Pero fíjense que ahora lo primero que hace Moshe al descender del Shamaim, al bajar del cielo, óigalo bien, es ordenarle al pueblo, después de congregarlo, ordenarle al pueblo la misbat del Shabbat. Es decir, les está recalcando la misbat del Shabbat a un pueblo que se supone que ya conocía y debía saber de la importancia del Shabbat. Así que, mis queridos Javerín, debemos entender, debemos o tenemos que entender por qué Moshe esperó un día para reunir al pueblo y no lo hizo el mismo día que bajó del Shamay. ¿Por qué Moshe espera un día para convocarlo y por qué Moshe lo hace al día siguiente después de haber bajado del monte Sinaí, después de haber bajado del cielo? ¿Verdad? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Bueno, como algunos entenderán, como algunos entenderán, Moshe casi siempre Moshe se apresuraba para transmitir las palabras divinas de Hashem. O sea, la mayoría de las veces, por no decir que siempre, cuando HaKodesh Barujú le da una instrucción, cuando Hashem le habla a Moshe, Moshe no espera, Moshe no se toma vacaciones, Moshe inmediatamente toma esas palabras que ha recibido de HaKodesh Barujú y se las transmite al pueblo de manera inmediata. Casi siempre nosotros vemos en la Torá como Moshe no se queda con la palabra que recibe de HaKodesh Barujú, sino que inmediatamente va corriendo, afanado, corriendo a transmitir esas palabras dulces de Torah. Pero en esta ocasión hay algo que nos llama la atención y es por qué Moshe espera al día siguiente para transmitir esa palabra divina que apenas estaba recibiendo. ¿Por qué entonces, en este caso, mis queridos hermanos, mis queridos Javerín, mis queridos Ajín, Moshe cambió su práctica, Moshe cambió su costumbre y espera un día, espera al día siguiente para transmitirle al pueblo la orden, la misbah del Shabbat? ¿Por qué Moshe no fue, como casi siempre lo hacía, de manera inmediata a llevar esta misbat al pueblo? ¿Por qué no le lleva la misbat al pueblo ese mismo día, sino que esperó para poder transmitírsela al día siguiente? También tenemos que entender y también es necesario entender por qué Moshe le ordenó al pueblo la misbat del Shabbat, cuando en verdad la razón para reunirlos, la razón para reunirlos era a fin de comunicarles o informarles que debían efectuar donaciones, porque el propósito o la intención por la cual Moshe los reúne era para transmitirles o informarles que ellos debían dar una donación para la construcción del Mishkan, para la construcción del santuario. Esa era la razón por la cual Moshe va a convocar al pueblo. Y eso lo podemos nosotros ver en los versículos siguientes. En los versículos siguientes, en el verso 5, vemos, ¿verdad?, cómo Moshe reúne al pueblo. En el verso, mire bien lo que nos dice
el verso 4 dice, Moshe le dijo a toda la comunidad israelita, esto es lo que Hashem me ha ordenado que les transmita. Esto es lo que Hashem me ha ordenado que les transmita. Dice, recolecten de ustedes una ofrenda, una terumá para Hashem. Todo aquel que sea generoso de corazón, que done una terumá, que done una ofrenda para Hashem. ¿Mm? Tomen de ustedes una porción separada, les dice, de oro, plata y cobre. Pero entonces, ¿por qué Moshe le habló al pueblo sobre el Shabbat? Si la ordenanza o el propósito de reunir al pueblo era hablarles de la donación para el Mishkan. Entonces, ¿por qué Moshe les habla al pueblo sobre el Shabbat? Si el objetivo de la reunión era que realizaran donaciones para el Mishkan. Queridos Javerín, podemos nosotros responder a esa inquietud, a esa intriga. Podemos responder diciendo que el Shabbat tiene parte del sabor del mundo venidero, del Olam Jabá. El Shabbat tiene parte del sabor del Olam Jabá, del mundo por venir. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. El Shabbat tiene el sabor, parte del sabor del mundo por venir, el Olam Jabá. Se dice en Isayahu, se dice en el libro de Isaías, que ningún ojo lo ha visto, que ningún ojo lo ha visto. Es decir, que ningún ser de carne y hueso tiene la capacidad de sentir o imaginar lo que ocurre en el mundo venidero, en el Olam Jabá. Por eso, cuando Dios creó el mundo, cuando Hashem hizo la creación, todo el mundo tenía las características del jardín del Edén. Pero después del pecado de Adán y de Java con el árbol del conocimiento, entonces Dios lo sacó del jardín del Edén y lo guardó para el mundo por venir, para el mundo venidero. Así que solamente al morir, si tiene Torah y buenos actos, entonces la persona tiene el mérito de recibir la vida en el mundo venidero. Ahora, de acuerdo con esas palabras, de los Jajamín, sabemos que esto no era lo que Dios deseaba desde un principio. Es decir, Hashem no deseaba ocultar el mundo por venir al hombre, sino todo lo contrario. Él deseaba que toda su creación pudieran disfrutar de el Gan Edén, que ellos pudieran disfrutar del Gan Edén en este mundo. Pero Hashem lo tuvo que ocultar. Por lo tanto, mis queridos Javerín, debemos saber que la perfección de la creación es el Shabbat. La perfección de la creación
es el Shabbat. En otras palabras, en otras palabras, fíjense bien, oigan con atención, que luego que Hashem crea todo, deja para el final el Shabbat. El Shabbat es el punto más elevado de toda la creación. Es el punto más elevado. Es la perfección de la creación. Es el Shabbat. Y bueno, así como no es posible, así como no es posible que exista una boda, que haya una boda sin una novia, de la misma manera, el mundo no vale nada sin la existencia del Shabbat. De hecho, mis queridos Javerín, el Shabbat es el símbolo de la fe y de la confianza. Porque la persona que respeta el Shabbat está dando testimonio de su propia fe respecto a que Hashem, a que Dios creó el mundo en 6 días y en el séptimo día descansó. Pero en cambio, la persona que profana el Shabbat, la persona que no respeta el Shabbat, la persona que no le da el valor y la relevancia al Shabbat, sino que imagina que el Shabbat es como cualquier otro día de la semana y lo trata como cualquier otro día de la semana, está profanando el Shabbat. Y esta persona que profana el Shabbat está expresando que no cree que Dios haya creado el mundo en 6 días y que haya descansado en el séptimo día. Porque si tuviera esta fe básica, no se atreviera a profanar el Shabbat. Y como ya lo dijimos hace un momento, el hecho de respetar el Shabbat, el hecho de respetar el Shabbat da testimonio del hecho de que Dios descansará el séptimo día después de haber creado el mundo en 6 días. Así que cuando esta fe, así que cuando esta emuná, esta fe existe, esta emuná, este tipo de emuná existe en el corazón de la persona, le brinda una sensación de alegría porque la persona reconoce que todo lo que le ocurre se debe a la voluntad divina. Y por lo tanto, si Dios no quisiera que fuera así o que fuese así, no habría ocurrido. Por el contrario, la persona que no confía en Hashem, la persona que no confía en Dios y no cree que la mano divina dirige su vida, termina cayendo en la tristeza, en la desesperación. Porque al intentar resolver los problemas por sus propios medios, al no tener ninguna responsabilidad de lograrlo, entonces termina cayendo en la depresión, termina cayendo en la depresión. Pero al que confía en el Eterno, al que confía en Hashem, lo rodea, lo rodea la bondad, lo rodea el Gesed, lo rodea el Gesed, lo rodea la bondad. Y esto, queridos hermanos, esto implica que la confianza en Hashem, la confianza en Dios es algo muy bueno para la persona. Es algo fundamental para cada persona, porque sabe que su destino
está en las manos de HaKadosh Baruj Hu. Y tal como los padres, así como los papás, desean en sus corazones hacer el bien a sus hijos, así de esa misma forma, así también nuestro Padre Celestial, nuestro Padre en los cielos, busca de todas las maneras posibles hacer aquello que es bueno para sus hijos. Pero a veces parece que los sufrimientos y las tragedias nos atacan desde todos los rincones. Y entonces preguntamos, ¿cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos entender todo eso que nos está sucediendo, que está pasando? Si el deseo del Padre Celestial es hacernos el bien a nosotros como hijos, entonces eso es como una contradicción. Porque si nuestro Padre quiere el bien para nosotros, si nuestro Padre eterno y celestial desea lo mejor para ti, desea lo mejor para tu casa, desea lo mejor para tu familia, para tu vida, pero lo que tú estás viendo es que están presentándose sufrimientos, dolores y angustias. Entonces es algo contradictorio. ¿Por qué? ¿Por qué se presentan ese tipo de cosas? Bueno, la respuesta, mis queridos hermanos, es que tal como cuando el padre lleva a su hijo al médico para curarlo, debemos saber que el objetivo de ese sufrimiento es despertarnos para volvernos en Teshuvah y acercarnos al Creador. Incluso podríamos decir, mis queridos hermanos, que si Hashem, que si Dios nos ama tanto, si Hashem ama tanto a sus hijos, no intentaría despertarlos para que se arrepintieran y se acercaran a Él. Pero como ya lo hemos dicho, como ya lo mencionamos hace un momento, el Shabbat es el símbolo de la fe. Óigalo bien, el Shabbat es el símbolo de la fe. El Shabbat es el símbolo de la confianza. Y dado que tiene parte del sabor del mundo por venir del Olam Jabá, la fuerza de la emuná que lleva a cumplir el Shabbat, queridos Javerín, provoca que la persona crea en el mundo por venir, el cual está lejos, lejos de nuestra vista, lejos de nuestro poder de captación. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos a nuestro alrededor, lo que vemos es un mundo en caos, un mundo absorbido por la maldad, un mundo en decadencia. Y nosotros decimos, ¿dónde está la redención? ¿Dónde está la Geulá? ¿Dónde está el Olam Jabá? ¿Dónde está el Mashiach? No está a nuestra vista, no está a nuestros ojos. Todo lo contrario, vemos que la humanidad se sumerge cada día más y cada vez más en un mar de oscuridad. Entonces el Shabbat es el regalo más grande que Dios le ha otorgado a sus hijos. El descanso y la tranquilidad se encuentra en cada rincón y se siente una especial calidez y cercanía familiar. Decía eh, el Ben Ish Hai, decía que el estudio de la Torá en Shabbat, comentaba esta persona hace mucho tiempo, que el estudio de la Torá en Shabbat es mucho más grande que el estudio de la Torá durante los días de la semana.
Decía así. Ben Ishai decía que el estudio de la Torá en Shabbat era mucho más grande que el estudio de Torá en cualquier día o cualquier día de la semana. Y también decía que es más grande la recompensa por este estudio de la Torá en Shabbat, porque si el estudio de la Torá en Shabbat, que tiene parte del sabor del mundo venidero, es tan elevado, es importante no, es importante no perder de vista y también de que no podemos llegar a imaginar el placer que experimenta el alma en el mundo por venir, que el verdadero, que, que el mundo por venir es el verdadero jardín del Edén, el Gan Edén, el mundo por venir, el Olam Jabá, es el verdadero Gran Edén o el Gan Edén, que al estudiar la Torá con la presencia divina debajo del trono de gloria, nos permite saborear parte de ese Gran Edén o de ese huerto del Edén. Por lo tanto, cuando Moshe bajó del monte Sinaí, cuando Moshe bajó del monte Sinaí, bajó del cielo, él deseó él deseó demostrarle al pueblo de Israel que es posible sentir la dulzura del mundo por venir, sentir la dulzura del Gan Edén, del huerto del Edén, ya que en este mundo, ¿de qué manera se puede experimentar, saborear el mundo por venir? ¿De qué forma se puede saborear? Pues bueno, cuidando el Shabbat, cuidando y observando el Shabbat que tiene parte del sabor del mundo venidero. Así que Moshe sabía que cuando el pueblo sintiera el sabor del Shabbat, desearía tener el mérito de recibir el mundo venidero con todos sus placeres, su calma y su alegría. Ahora, mis queridos hermanos, de esta manera podemos nosotros entender algunas de las preguntas que nos estuvimos haciendo, de algunas de las preguntas que formulamos con respecto a por qué Moshe esperó un día después para ordenarles al pueblo lo relativo al Shabbat. ¿Por qué razón? En vez de habérselos dado o habérselos transmitido inmediatamente al momento de haber bajado del monte Sinaí. Así que, mis queridos Javerín, la respuesta a esa inquietud para ir cerrando este espacio es que el día en el cual Moshe bajó del cielo, óigalo bien, el día en el que Moshe bajó del monte Sinaí era Yom Kippur. Ese día en el que Moshe baja del monte Sinaí era Yom Kippur, cuando Dios le dijo a Moshe, los perdonaré o los perdoné de acuerdo con tus palabras. Es decir, que ese día fueron perdonados los pecados del pueblo de Israel con el becerro de oro y por lo tanto eran queridos por Hashem, eran queridos por Dios. Cuando Moshe bajó con las tablas o con las segundas tablas y le dijo al pueblo que Dios los había perdonado, su alegría era infinita,
su alegría era inmensa, su alegría era enorme. Y debido a que no se mezclaba, o más bien debido a que no se mezcla una alegría con otra, Moshe decidió esperar hasta el día siguiente para no mezclar la alegría por haber recibido la Torá y por haber sido perdonados por el pecado del becerro con la alegría del Shabbat que tiene parte del sabor, del gusto del mundo venidero o el Olam Jabá. Así que el Shabbat tiene la fuerza de infundirle alegría y bendición a toda la semana. Si nosotros, Hashbe Shalom, no observamos el Shabbat, nos estamos privando de la alegría, del espíritu de la alegría que trae el Shabbat consigo mismo. Por lo tanto, esa semana podría llegar a ser una semana bastante difícil sin la presencia de alegría. Cuando la persona tiene fe, tiene confianza en Hashem y en consecuencia cumple con el Shabbat, guarda el Shabbat, entonces esa fe que se refuerza en el corazón como consecuencia de la observancia del Shabbat, lo acompaña durante toda la semana, incluyendo sobre toda su vida. Y no hay placer, no hay placer ni alegría mayor que esta alegría. Bendito sea Hashem por toda la eternidad. Era parte de lo que quería comentarles esta mañana con relación a estas palabras de Torá, la cual inicia esta parashá, Vayahel, y convocó. Bendito sea nuestro Padre Supremo.